Bien, cuando nosotros hablamos de hacer una investigación, sea en formulación de proyectos, sea que la vayamos a hacer como investigación para poder terminar nuestro proyecto de terminación o culminación de trabajo, que quiere decir que nosotros podemos hacer una tesis, que es una investigación, para poder obtener nuestro título como licenciados en finanzas y banca, en este caso ustedes, que realicen un proyecto de investigación o que en el concepto de labor social decidan hacer una investigación para alguna situación particular, o dentro del banco cuando vayan a hacer una práctica. En los bancos existen unos departamentos de proyecto y en algunos bancos los ubican a ustedes a practicar en el departamento de proyectos. Pues cuando se nos habla de investigar, o sea, que queremos investigar, lo hacemos para darle solución a un problema particular que se esté dando y al cual nosotros nos interese. Puede que pareciera que yo estuviera dando metodología de investigación, lo que pasa es que este tema al que vamos a entrar tiene injerencia directa en metodología de investigación, ¿sí? En el concepto. Cuando nosotros vamos tenemos un problema y queremos investigar sobre el problema para ver o encontrar una posible solución a ese problema, o tenemos unas conjeturas sobre ese problema en particular, unas opiniones muy personales sobre el problema, y nosotros queremos comprobar si nuestro pensamiento o nuestro pensamiento más que todo tiene relación directa con el problema que se está suscitando. Nosotros tenemos que hacer una investigación. Las investigaciones pueden ser de diferentes tipos. Hay investigaciones de tipo cualitativas, generales, de tipos cuantitativas o de tipo mixto, basándolos por ahí. Esa es la clasificación de las investigaciones en su clasificación macro, ¿no? Pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, pueden ser mixtas. Pueden empezar como cualitativa y en el camino puede cambiar a cuantitativa o viceversa. Lo general es que nosotros tenemos que tener, para poder realizar una investigación, nosotros tenemos que tener un problema que queremos investigar. Ese problema va a tener ciertas características muy particulares, o sea, ciertas variables que van a ser de interés para ese problema particular. Algunas de esas variables van a afectar directamente al problema que estamos estudiando. Otras variables pueden ser colaterales, que no afectan directamente, pero indirectamente sí tienen que ver con el problema. Nosotros vamos a tener una diversidad de variables que pueden estar relacionadas al problema particular. Ahora bien, cuando nosotros vamos a investigar, que ya tenemos nuestro planteamiento del problema, que tenemos los antecedentes más o menos conformados sobre el problema en particular, tenemos que tomar la decisión de si vamos a trabajar con la población total de elementos que tienen esa característica que es de interés en el estudio, es decir, de la variable principal de estudio. Si nosotros podemos trabajar con la
población completa, no tenemos ningún problema porque todo lo que nosotros vamos a generar de esa investigación van a estar o van a ser resultados que van a ser considerados parámetros, ¿sí? Que van a ser considerados parámetros y por lo tanto no va a haber un error básico de la selección de los elementos que van a participar en esa investigación. Recuerden que para poder un elemento participar en la investigación, el elemento debe poseer la característica de interés en ese estudio o investigación. Generalmente no se puede trabajar con poblaciones completas, sino que tenemos que trabajar con parte de esa población. Y allí es donde se suscitan los diferentes tipos de problemas que podemos conseguir o que podemos tener. Porque nos surgen preguntas tales como ¿qué tipo de población tenemos? ¿Cómo es la variable de estudio? ¿Quiénes son los elementos que mejor identifican a esa variable de estudio? Y surgen muchas otras cuestionantes. Como no podemos trabajar con la población total de elementos, porque existen situaciones que no permiten que nosotros trabajemos con la población completa. Puede ser, por ejemplo, que la variable de interés tenga una vida corta, ¿sí? Tenga una vida corta. Si la variable de interés tiene una vida corta, yo no puedo estudiar a la población completa porque en un momento dado ya los que primero estaban al principio de la investigación, al final ya no van a estar porque la situación tiene una vida corta o la variable de interés tiene una vida reducida de tiempo y ya no funciona. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo investigaciones vamos a decir, en el campo de la bioestadística, en el campo de la agricultura, por ejemplo, estamos estudiando algún tipo de flores particulares. Hay unas flores que nada más duran una noche, o sea que si vamos a seleccionar elementos, nosotros tenemos que tener en cuenta la vida que puede tener ese problema que estamos estudiando. En el caso nuestro, que somos del área de finanzas y banca, o sea, en el caso de ustedes más bien, las investigaciones que ustedes manejan generalmente son investigaciones que, si bien es cierto, se pueden estudiar con cuentas de ahorro bancario, que no necesariamente, aunque la cuenta esté en cero, la información existe o la información está. Entonces, el detalle que más infiere en la investigación es la parte de tiempo, la parte de conocimiento, las partes de situación donde se encuentra, el tiempo, la disponibilidad de equipos. O sea, siempre va a haber siempre que haya alguna situación que a nosotros nos impida trabajar con la población completa, entonces se decide trabajar con una parte de esa población. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo claro. Los censos se realizan obligatoriamente cada 10 años, porque los países no tienen
la estructura económica para poder sufragar todos los años un censo de población y vivienda. Entonces, se preparan durante un lapso de 10 años para hacer los censos de población y vivienda. El censo de población y vivienda debió haberse dado en el 2020, pero por la pandemia no se pudo dar. Y se está proponiendo o se está proyectando para que este año se realice. ¿Qué significa eso? Significa que cuando los costos son muy elevados, ¿sí? Cuando los costos de realizar una investigación son muy elevados y no contamos con el medio eficaz para sufragar la totalidad de esa investigación, entonces se procede a seleccionar una parte de esa población que nos sirva de referencia. A eso se le llama, esa parte de esa población que nos va a servir de referencia para el estudio o investigación, es a lo que se le denomina muestra. Si tenemos una población, si la población es muy grande, generalmente no se puede trabajar en su totalidad y se selecciona parte de esa población para hacer estudios. Pero la condición de esa parte de la población que va a ser seleccionada, como principal condición tiene de que esa parte que vamos a seleccionar tiene que tener todas las características de interés en ese estudio. Es decir, todas las variables que se vayan a utilizar tienen que estar presentes en esa parte de la población que vamos a seleccionar. ¿Sí? Luego entonces, luego de seleccionada esa parte de la población, se hacen todos los cálculos estadísticos, todas las herramientas estadísticas con las que contamos para encontrar una posible solución al problema o encontrar de dónde surge el problema o cómo se suscitó el problema. O sea, todo depende de la intención con la que se realice la investigación. Y nosotros entonces después se procede a hacer los arreglos pertinentes para darle la solución y una respuesta. Ahora bien, la pregunta que surge es cómo se selecciona esa parte de la población con la que se va a trabajar. Y ahí entra lo que se conoce como la teoría del muestreo, ¿sí? Que es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, lo que tiene que ver con el muestreo son todas las herramientas, técnicas y métodos que existen para la selección de una muestra que sea representativa para el estudio que estamos realizando. ¿Sí? Toda esa teoría es la que nos va a ayudar a seleccionar. Toda esta teoría de muestreo, todos sus procesos, procedimientos, toda esta teoría es la que nos ayuda a nosotros entonces a sustentar la selección de la muestra. Ahora también la pregunta que surge, ya bueno, vamos a utilizar una muestra. Ahora la selección o la pregunta que surge es, ¿cuál será el tamaño de muestra adecuado para que esa investigación que estemos realizando dé una referencia, dé un informe que satisfaga todas las necesidades de la población? Esa es otra, pero que también está basada en la teoría de muestreo. O sea, todo está amarrado a esa teoría. Entonces, ahí viene también lo que son los procesos para las tomas de decisiones. Entonces, partiendo con eso de que
nosotros como en el tema de estadística no estamos separados del tema de investigación, sino muy por el contrario. En el desarrollo de una investigación, la estadística amarra todos los campos dentro del desarrollo de la investigación. O sea, se dice que hay unos libros que nos permiten a nosotros tener una idea de la metodología de la investigación y ver qué relación tiene con la estadística. Sin embargo, como la materia que nosotros estamos dando ahorita es estadística, no investigación, pues nos vamos a quedar en este punto. Entonces, ahora bien, vamos a ver el tema que nos trata. Esto era solamente un preámbulo para que tuvieran claro que la metodología de la investigación y la parte que vamos a entrar ahora de estadística están muy arraigadas una a otra. Entonces vamos a compartir con ustedes el tema de, ay caramba, estas promociones, lo que es el muestreo. Vista, presentación, desde la primera. Ya vamos a tocar el tema de muestreo, distribuciones muestrales, intervalos de confianza y el tamaño de muestra que entra ahí mismo, que son los temas más o menos principales que cualquier investigación, si esto no se hace bien, la investigación puede ser rechazada. Bien, dice, sabemos que la experiencia en los negocios, cierta habilidad para hacer pronósticos razonables y la intuición constituyen atributos fundamentales en los gerentes con éxito. Además que en la actualidad la complejidad de los problemas de negocios exigen algo más que estos atributos, exigen conocimientos y capacidades técnicas para la toma de decisiones razonables. Una de las herramientas utilizadas para la toma de decisiones razonables es la estadística y se dice que cada área de investigación seria se beneficia del análisis estadístico. Eso ya lo hemos visto. Algunos conceptos de interés que debemos tratar o recordar para poder tratar el tema de muestreo es ¿qué es un marco muestral? Cuando dimos probabilidades, pues trabajamos sobre lo que era el marco muestral. El marco muestral se refiere a la lista, mapa o fuente de donde van a extraerse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la población y de donde se tomarán los sujetos, objetos de estudio. Imagínense, ¿quién es el marco muestral? Vamos a decir que mi intención es estudiar, o yo quiero estudiar el índice académico de los estudiantes del Centro Regional Universitario. Es mi intención estudiar el índice académico de los estudiantes universitarios del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Como mi intención es estudiar el índice académico y ver si ha mejorado o ha empeorado, es mi intención. Entonces, los estudiantes debidamente matriculados en este primer semestre son parte de mi población de estudio, pero aquellos que se encuentran de segundo año en adelante, porque los que están en primer año no tienen índice académico universitario todavía.
Pueden ser los estudiantes que están debidamente matriculados en el Centro Regional de Panamá Oeste, porque es donde yo quiero estudiar, no de la universidad completa, sino del centro regional. Son todos los estudiantes, son casi los 6.000 estudiantes matriculados. Económicamente yo no puedo trabajar con todos. Primero porque tengo mañana, tarde y noche. Tengo estudiantes de práctica, tengo estudiantes en tesis, tengo estudiantes de fin de semana, tengo estudiantes en maestría que son todos los estudiantes. Como son demasiados y no voy a poderlos estudiar a todos, yo tengo que seleccionar elementos básicos para poder que toda esa investigación sobre el índice académico recaiga sobre todos los elementos y poder seccionar de que esos elementos me van a permitir analizarlo. Entonces yo puedo, uno puede, le podemos pedir al director, uno le puede pedir al director un listado de todos los estudiantes debidamente matriculados. Y él te va a dar un listado de todos los estudiantes debidamente matriculados. Y eso va a ser mi marco muestral, porque es la totalidad de los elementos. Pero igual, si nosotros seccionamos, nosotros también vamos a tener un marco muestral. Nosotros podemos decir que queremos solo los estudiantes que están, vamos a decir, cursando de primero a cuarto año. Y podemos decir que no queremos ni a estudiantes de posgrados y maestrías, ni a estudiantes en prácticas o en estas condiciones de práctica, ni a estudiantes de primer año. Así que nosotros estamos restringiendo nuestro marco muestral a un grupo específico de la población. Pero como todavía es muy grande esa población, digamos que son 2.000 estudiantes, que son 4.000 estudiantes, todavía es mucho estudiante. O sea, es una población muy grande. Entonces, se define o se decide que no se puede trabajar con el marco muestral completo, porque son muchos estudiantes. Entonces, yo puedo trabajar con una parte de esa población. Entonces, ahí es donde entra en cuenta lo que es el muestreo, o sea, la selección de una parte de la población para poderla estudiar. Dice, para la selección de la muestra adecuada a un estudio de investigación se debe emplear métodos de muestreo que sean adecuados a las características del estudio y de la población en particular. Generalmente, estos métodos de selección de muestras se clasifican como probabilísticos y no probabilísticos. Aquí tenemos que hacer la salvedad. Los muestreos probabilísticos, o sea, son aquellos muestreos en los que el investigador no interviene para seleccionar a los elementos que van a formar parte de esa muestra. En los no probabilísticos, generalmente, el investigador interviene en la selección de los elementos. Cuando el investigador interviene directamente y manipula para poder generar una muestra, esos resultados de esa investigación no pueden ser generalizados a la población total. Sí.
Los muestreos no probabilísticos generalmente se utilizan para análisis de mercado o para un análisis de una investigación corta, rápida para la promoción de productos. Generalmente ahí es donde se utiliza. Sin embargo, los muestreos probabilísticos, como están sujetos, los diferentes tipos de muestreo están sujetos a la teoría del azar, es decir, al manejo de las probabilidades para la selección de los elementos, los resultados que yo obtenga allí sí pueden ser generalizados a la población total porque no hay manipulación de información. ¿Ya? Los métodos para seleccionar estas muestras se denominan métodos de muestreo. Los métodos de muestreo más conocidos dentro del campo de la probabilidad o de los muestreos probabilísticos son varios, los más utilizados. Para poder seleccionar esa muestra, nosotros tenemos que tener claro, si estamos en un proceso de investigación, que tenemos que preguntarnos cuál es el tamaño de la muestra que debo utilizar para esa investigación. ¿De qué va a depender el tipo de investigación? O sea, ¿de qué va a depender mi tamaño de muestra? De lo que yo tenga previsto en mi investigación. Va a depender del tipo de investigación que yo voy a hacer, va a depender del diseño de la investigación, va a depender de la estructura de las hipótesis de la investigación, va a depender incluso del tipo de muestreo que se va a tomar. O sea, no se puede tomar no podemos tomar una muestra cualquiera, de cualquier manera. Nosotros tenemos que prever primeramente qué es lo que queremos hacer y cómo queremos que esa investigación se realice. Para eso tenemos que tener claro el tipo de investigación que queremos, si va a ser una investigación cualitativa con un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, si va a ser una investigación de tipo experimental o no experimental. O sea, todo esto tenemos que tenerlo claro porque todo esto en un proceso del proceso de investigación tiene influencia en la selección de la herramienta de muestreo que voy a utilizar y de las técnicas de muestreo que voy a utilizar. Todo esto está amarrado, por eso es que es muy importante cuando uno va a hacer una investigación tener claro estos elementos previos. Bien. Dice que, como hemos estado mencionando, el muestreo son todas las técnicas que nosotros tenemos o herramientas que nosotros tenemos en la investigación para seleccionar una muestra y que esta muestra sea útil y representativa. Y también dijimos que para que la muestra sea útil y representativa en una investigación y pueda ser generalizada la información, el muestreo que se va a utilizar debe ser un muestreo probabilístico. Los muestreos, bueno, esta es una definición de muestreo un poco más constante. La muestra probabilística y la muestra no probabilística, que es lo que hemos estado mencionando. Una muestra es probabilística si todos los elementos que forman parte de esa muestra fueron seleccionados al azar, de manera aleatoria. Y es no probabilístico si la elección de los elementos que forman parte de la muestra tiene una
selección, un criterio muy particular del investigador para la selección. Entre los muestreos probabilísticos más conocidos y utilizados está el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerado, el muestreo sistemático. Y esto, la selección del tipo de muestreo va a tener que ver con la conformación de la población. Y los muestreos no probabilísticos, tenemos por ejemplo el muestreo accidental o sin norma, el muestreo intencional y entre otros más que también hay uno que le llaman muestreo bola de nieves, entre otros más. Hay muchos muestreos para esta área particular. Bueno, nosotros vamos a ver un poco más los muestreos probabilísticos. El muestreo probabilístico más elemental para todo el mundo utilizar es el aleatorio simple. Cuando tenemos el muestreo o decidimos utilizar un muestreo aleatorio simple, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder utilizar el muestreo aleatorio simple, mi marco muestral debe estar listado. Es decir, yo tengo que tener una lista de todos y cada uno de los elementos de la población. O sea, yo tengo que tener un listado donde yo tenga impreso todos y cada uno de los elementos de la población de estudio para poder utilizar el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple, lo único que tengo que tener es todo el mundo listado, ordenado. Un listado de todos los participantes de esa población. Los otros tipos de muestreo, como el estratificado, el por conglomerado y el sistemático, también requieren de un listado, porque todos son aleatorios. O sea, todos estos muestreos tienen, por ejemplo, el aleatorio simple es el básico, pero todos los muestreos estratificados por conglomerado sistemático son aleatorios. Así que igual, el marco muestral tiene que existir. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuál de los tipos de muestreo es el más factible? Cuando nosotros hablamos de estratos, es como si nosotros quisiéramos cuando estamos hablando de estratificado, que son categorías a las cuales generalmente son de igual tamaño. Luego cada estrato se saca una muela. Estrato estamos hablando como si tuviéramos dividido en provincias, que cada provincia es un estrato. ¿Sí? Es como si tuviéramos a la República de Panamá y la República de Panamá está dividida en estratos, es decir, en provincias, considerando la provincia como un estrato. El muestreo por conglomerado estamos hablando de que hace encuestas en una ciudad y por ejemplo, cuando hablamos de conglomerado, es decir, si estamos hablando de, vamos a decir, el distrito de La Chorrera, vamos a hablar por conglomerado, estamos hablando por barriada, vamos a decir, vamos a intervenir en las barriadas y consideramos a la barriada como un conglomerado. ¿Sí? Eso viene a ser como dentro de una situación, varios grupos están seccionados en conglomerados. Y el sistemático es como cuando ustedes tienen un archivador. En el archivador tiene todos los elementos que hay en ese archivo. Vamos a decir que estamos en la sección de archivo del Seguro Social.
la sección de archivos del Seguro Social, todos los expedientes de los pacientes están archivados por número de cédula. ¿Sí? Vamos a decir que estamos en el centro en la policlínica del Coco, ¿sí? En la policlínica del Coco del Seguro Social, el AULAT del Seguro Social del Coco. Ahí en el departamento de archivos hay un listado de expedientes donde cada uno tiene el nombre del paciente y su expediente. El muestreo sistemático significa que yo voy a estudiar, yo puedo estudiar esos expedientes seleccionando expedientes siguiendo una secuencia de saltos. Por ejemplo, también puede ser en un banco, yo tengo la sección de las cuentas de ahorro de Navidad y yo voy a hacer una investigación respecto a las aperturas de cuentas de ahorro de Navidad. Entonces yo puedo hacer un estudio porque en los bancos existen las secciones de archivos, donde en esos archivos están los folders y cada folder tiene colores diferentes para identificar los procesos que son los procedimientos o procesos que se están haciendo. Y podemos decir que vamos a utilizar esos expedientes para hacer una investigación sobre las cuentas de ahorro. Pero como los expedientes están ordenados, generalmente también por cédula, entonces nosotros podemos determinar que la selección de los elementos que van a formar parte de esa muestra sea a través de un muestreo sistemático, seleccionando al azar el primer expediente y utilizando un incremento de salto constante para seleccionar todos los otros elementos hasta completar el tamaño de la muestra. El muestreo sistemático se utiliza mucho en los bancos para seleccionar las cuentas y estudiar a ver cómo anda el comportamiento de las cuentas en los bancos, pero también se utiliza mucho para estudiar las defunciones, ¿sí? Por ejemplo, si trabajásemos en el departamento de archivo del hospital oncológico, pues se puede realizar una investigación utilizando el muestreo sistemático y observando la cantidad, o sea, observando, vamos a decir que quisiéramos estudiar a una determinada, a ver cómo ha sido el comportamiento durante un determinado tiempo de las muertes debido a diferentes tipos de cáncer. Entonces podemos estudiarlo a través de los expedientes de los difuntos, porque eso se mantiene como archivo. O sea, son diferentes situaciones, pero el muestreo va a ser seleccionado de acuerdo a cómo está la población. O sea, el muestreo que yo voy a utilizar, lo voy a utilizar dependiendo de cómo esté la población. Si mi intención es estudiar el índice académico de los estudiantes debidamente matriculados en el Centro Regional de Panamá Oeste en el primer semestre del 2022, yo tengo que delimitar mi información. ¿A qué la voy a delimitar? A los estudiantes que están en pregrado. Ok, ya la primera delimitación, estudiantes de pregrado. La otra es que no estén cursando las opciones de trabajo de grado. Todo aquel estudiante que es de pregrado, pero que no está en la opción de trabajo final, también va a participar. Y que no sea estudiante de primer año, porque primer año, el primer semestre, no tiene índice académico universitario. Así que esa va a ser mi población. Ya la he delimitado a un grupo específico de población. Entonces, yo puedo a mi población total
que ya la tengo, que ya sé, yo puedo decidir trabajarla por cualquiera de esos tipos de muestreo. El muestreo más sencillo sería el muestreo aleatorio simple. Pero si yo quiero trabajarlo un poquito más desde un punto de vista más dinámico, yo puedo considerar a las facultades como conglomerados. O puedo estudiar a los turnos como estratos. ¿Sí? Entonces, ya ahí entraría en juego otro tipo de condicionamiento para la selección. Pero dependiendo de cada tipo de muestreo que yo quiera utilizar, yo voy a tener reglas del juego para seguir. Yo voy a tener reglas del juego para seguir si lo que yo voy a utilizar es el muestreo aleatorio simple. Yo voy a tener reglas del juego si es el muestreo estratificado, reglas del juego si es el muestreo por conglomerado, porque cada uno de ellos va a tener su propia regla de tamaño de muestra, su propia regla de intervalos de confianza, su propia regla de todo lo que vamos a ver. Lo que nosotros vamos a ver va a ser para el muestreo aleatorio simple, que es el más sencillo y el más usado. Pero todo lo que nosotros veamos para el muestreo aleatorio simple va a existir en reglas para el muestreo sistemático. Muestreo sistemático, muestreo por conglomerado o muestreo estratificado. Cada uno va a tener su fórmula, ya sea que querramos estudiar una media, una varianza, una desviación estándar, un promedio o un porcentaje, dependiendo del parámetro que vayamos a querer estudiar o queremos estimar. Bueno, los muestreos no probabilísticos, aquí está lo que les había conversado hace un rato. Vamos a ver un poquito de lo que es el muestreo. Vamos a ver dos tipos de muestreo, que es el aleatorio simple y el sistemático. Para ambas situaciones, nosotros vamos a tener que trabajar, con una tabla que se llama la tabla de números aleatorios, ¿sí? Vamos a tener que trabajar con un documento que se llama la tabla de números aleatorios. A ver, alguien me está pidiendo el link de la clase. Bueno, voy a ver si puedo, espérenme un segundo, que voy a ver si puedo pasarle el link aquí a alguien que está preguntando sobre el link de la clase. A ver, ¿dónde estás? Acá. Compartir invitación a la reunión vía WhatsApp. Aquí estás. Ok. No sé si es ese. Vamos a ver. Dice, una organización de estudiantes desea estimar la proporción de estudiantes que están a favor de una disposición de la escuela. Se cuenta con una lista con nombres y direcciones de los 645 estudiantes inscritos este trimestre en esa escuela. Se dice que se van a escoger números aleatorios de 3 dígitos del renglón 10 de la tabla. Se va a avanzar por ese renglón de izquierda a derecha y determinar las 10 primeros estudiantes que serán seleccionados
utilizando un muestreo aleatorio simple. Voy a salir de la presentación del PowerPoint para buscar una tabla de números aleatorios y poderles explicar qué es la tabla de números aleatorios. Ah, no sé, aquí mismo está. Bien, esta es la tabla de números aleatorios. Una tabla de puros números de 5 dígitos cada uno. Uno de los métodos para la selección que tenemos que ver cuando vamos a utilizar el problema decía, voy para atrás un momentito, el problema decía, déjenme apuntar los números, el problema dice, vamos a poner esto aquí, el total de elementos de la escuela, que viene a ser una N mayúscula, o sea, mi total de elementos, o sea, mi total de estudiantes matriculados este trimestre en esa institución particular, son 645. Son 645, dice, se va a tomar números aleatorios de 3 dígitos se va a utilizar la fila 10, se va a avanzar de izquierda a derecha y se van a seleccionar 10 elementos. ¿Qué significa lo que acabo de decir? O lo que dice el problema. El problema dice que la población con la que se cuenta es de 645 estudiantes. Ese 645 es el que me va a decir a mí que los números que yo tengo que seleccionar son de 3 dígitos. Por el 645, por el número 645, yo voy a seleccionar dentro de la tabla de números aleatorios números de 3 dígitos. Pero ¿qué números de 3 dígitos yo puedo seleccionar o pueden entrar a formar parte de mi muestra de 10 dígitos seleccionados o de 10 individuos seleccionados? Yo solo puedo seleccionar del 001 hasta el 645. Cualquier número por arriba de 645 no forma parte. No forma parte de la muestra, porque la muestra solo puede tener hasta el número 645. Por otro lado, no se pueden repetir. Porque la selección de la muestra no dice con reposición. Si la selección de la muestra dijera con reposición, sí se pueden ubicar a la misma persona o al mismo individuo o al mismo elemento varias veces. Pero cuando dice sin reposición o no se dice nada, se considera que no se pueden repetir. ¿Ok? Las columnas son las verticales y las filas son las horizontales.
primero nos están enseñando, en el libro nos están enseñando primero a seleccionar los elementos que vamos a utilizar. Nosotros podemos utilizar la lotería, el bingo, copiar toda una serie de números en una bolsita y echarlos. O sea, nosotros podemos utilizar diferentes herramientas o métodos para seleccionar esos elementos que van a formar parte ahorita mismo de nuestra muestra, que va del 001 hasta el 645, mi población. De esos 645 yo voy a seleccionar 10 nada más por ahora para explicar cómo se seleccionan los elementos. Cuando uno va a hacer o va a utilizar esta tabla que se llama los números aleatorios, se tiene que decir primero la fila, la columna, la posición en la que se van a tomar los dígitos y el avance del mismo. Tenemos que decir, vamos a utilizar la columna tal, la fila tal, los 3 primeros, los 3 últimos, o sea, la posición y hacia dónde voy a caminar, si hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Tengo que decirlo antes de ir a la tabla. El problema nos dijo que iba a utilizar la fila 10 de izquierda a derecha de 3 en 3. O sea, el primer grupo de 3 dígitos es 816. Pero 816 se pasó de 645, así que no se toma. Después viene 283, porque vamos en esta posición de 3 en 3. Sería 283, 610, 039, 254, 568, 353, 763, 602, 421, 980, 638, 964, 164, 953, 993, 37. Aquí tenemos que decir hacia dónde vamos. Vamos hacia abajo. Entonces, como vamos hacia la que sigue, empezamos por este lado. Eso tenemos que decirlo antes. Por eso es que ustedes vean aquí que dice 816, 283, 610, 039 y cada una tiene colores diferentes. Dice, ay Dios mío. Fíjense que estamos marcando los números de 3 en 3. Pero nosotros tenemos que identificar quiénes son los que pueden participar. Los que pueden participar son del 001 hasta el 645. Lo que quiere decir que el 816 no participa. 283, 610, 039, 254, 568, 353, 763. El 763 ya no participa porque es hasta el 645. 602, 421, el 980 no participa, 638 sí porque es hasta el 645, 964 no participa, 164 sí participa y vemos que ahí están nuestros 10 primeros datos, ya lo tengo que seguir buscando más. Después que yo encuentro esto y como mi población está numerada, porque yo sé quiénes son los 645, sus nombres y sus direcciones,
yo tengo que buscar dentro de ese listado estos números que están aquí. Y esas son a las personas a las que yo tengo que investigar. A esas personas son a las que yo tengo que ir a buscar la información de ellos. Eso es el muestreo aleatorio siempre. ¿Sí? O sea, siempre que vamos a trabajar con el muestreo aleatorio o con cualquier muestreo tenemos que hacer este procedimiento. Utilizar tablas de números aleatorios. Pero si, por ejemplo, nuestra población fuera de 75, podemos utilizar, si es hasta 75, podemos utilizar la bolsa de bingo, la bolsita de los bingos, que son hasta 75 fichas, y ahí ver quiénes van a participar. Esa es una de las formas también. Traten de ver un momentito aquí. Ya ahorita regreso. Vamos a ver este.
Vamos a ver este ejemplo. Dice, las tiendas de ventas al detalle que están en el centro comercial de North Town Square son las que aparecen en el cuadro siguiente. Se solicita que para estos datos se realice lo siguiente. Una muestra debe consistir de cada quinta tienda detallista. El número 7 es el punto de partida. Preguntan cuáles tiendas han de incluirse en la muestra, si la misma debe estar compuesta de 5 elementos. Y la segunda, seleccione la muestra de 5 elementos a través de la tabla de números aleatorios. Ay, ay caramba. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. La primera es utilizando el muestreo sistemático y la segunda es utilizando el muestreo aleatorio simple. El muestreo en la una dice, una muestra debe consistir de cada quinta tienda detallista. Ese que dice de cada quinta tienda detallista debe consistir de cada quinta tienda detallista. Ese es el valor de salto, que también le llamamos K. Es el valor de salto. El punto de partida dice que es el 7. Es de donde voy a comenzar a contar los 5. Y nuestra muestra debe ser de 5 elementos. Nuestro punto K dice que es 5. Nuestro punto de salto no tiene nada que ver con el tamaño de la muestra. Por casualidad, los dos fueron iguales. Dice, debe contar de cada 5 tiendas detallistas y la muestra tiene que ser de 5, pero parte del número 7. O sea, mi primer elemento de la muestra, es el número 7, porque es el que se dio como punto de partida. Sería el número 7, mi primera tienda detallista. Me faltan 4 tiendas detallistas más, porque la primera fue la que se me dio. Debo contar 5, subir 5 escalones para encontrar el segundo o la segunda tienda detallista. El 8 sería mi primer escalón, 9 el segundo, 10 el tercero, 11 el cuarto, el 12 va a ser el quinto. Tiene que decir que la tienda número 12 es mi segunda tienda detallista que va a formar parte de la muestra. Primero es la 7, después es la 12. Nada más tengo 2 y deben ser 5. Cuento
La 13 sería 1, la 14, 2, la 15, 3, la 16, 4, la 17, la 17 sería la 5. Después 18 sería 1, 19, 2, 23, 21, 4, 22 sería la 5. O sea que la otra tienda sería el 22. Llevo 4 tiendas. 7, 12, 17, 22. Pero deben ser 5 tiendas. Entonces la 23 sería el primero, 24, 25 sería la tercera, 26 sería la cuarta, 27 sería la quinta. Entonces, mi muestra van a ser las tiendas numeradas con los siguientes números: 7, 12, 17, 22 y 27, porque son 5 muestras. 5, una muestra está compuesta de 5 elementos. Eso que acabamos de hacer se llama muestreo sistemático. Eso es según el muestreo sistemático. La número 1. La número 2 dice: seleccione una muestra nuevamente de 5 tiendas a través de los números aleatorios. Utilice la columna 5, fila 10, segundo y tercer dígito y un avance vertical. Vamos, ¿eso cómo se explica? ¿Sí? Ahí están los números que acabamos de decir. Están en amarillito para que se vea. Dice: para poder seleccionar, tengo que tener claro que va desde el 00. Mis tiendas van desde el 00 hasta el 27. Están numeradas del 00 al 27. Así que los números únicos con los que puedo seleccionar es del 00 al 27. Es del 00 al 27. Vamos a ver. Ok, dice quinta columna, fila 10. Cada grupo es de 5. De 5 en 5 son las filas. La columna 5, la fila 10. Pero dice segundo y tercer dígito, comenzaría con este 76 y dice avance vertical, o sea que venimos avanzando hacia abajo. Como es del 00 al 27, tendríamos que ver aquí el 76, el 95, el 39, el 71 y aquí viene el 10, que sería el primero, porque es del 00 al 27. Aquí donde está 11082, el segundo y el tercer dígito es 10. 54, 52, 93, 99, 73, 42, 15 va a ser el segundo. 72, 45, 00 va a ser el tercero. 22 va a ser el cuarto porque es hasta el 27, pero solamente llevo 4. ¿Qué hago cuando llego aquí y no he encontrado? Llego al final de la columna, pero no he encontrado la cantidad total de elementos de la muestra. Debo continuar en la columna que sigue desde el principio.
como estamos con avance vertical, si fuera un avance horizontal sería distinto, sería en la siguiente fila. Pero como el avance vertical, entonces tenemos que seguir con los avances verticales. O sea, como aquí llegamos y nada más hay 4, tenemos que comenzar arriba. Y el segundo y el tercer dígito del primero es 0,7, por eso es que entra el 0,7. Y ahí están nuestras 5. Y por hoy vamos a ver aquí. ¿Sí? Vamos a dejarlo por ahí. Voy a subir el... voy a ponerles el tema este en el aula de clase y discúlpenme chicos, pero estoy estornudando.